a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Buenos días, amados hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Hoy nuevamente me corresponde compartir con ustedes, por la gracia de Dios, un pequeño mensaje de su palabra. Esta es una enseñanza que tiene que ver con las etapas del proceso que todo hombre y mujer que ha sido llamado por Dios tiene que pasar. Independientemente si sean hombres o mujeres con capacidades intelectuales, con grados universitarios, profesionales de cualquier ámbito, o simples hombres sin letra, campesinos, amas de casa, pescadores. Dios llama a quien Él quiere. Él no hace excepción de personas. Pero todos los llamados y escogidos por Dios para un propósito divino serán procesados por Dios. En la Biblia encontramos muchos de esos hombres y mujeres escogidos y procesados por Dios, algunos de ellos cultos, con estudios académicos, personas importantes ante la sociedad, otros simplemente pescadores, hombres del burgo, sencillos, pero de igual manera todos ellos que fueron escogidos y llamados por Dios fueron procesados por Dios. José, el hijo de Jacob, fue uno de estos hombres procesados para un llamado, para un fin específico, y es de él de quien les voy a hablar en esta mañana. Esta es una enseñanza de 2 partes. Hoy estaré compartiendo la primera parte y mañana, si Dios lo permite, les estaré trayendo la segunda parte. La historia de José se encuentra en el libro de Génesis y abarca desde el capítulo 37 hasta el 50. Voy a parafrasear la mayor parte de la historia y a leerles esporádicamente algunos versículos. Este mensaje lo he titulado Las túnicas de José. Voy a leerles en el capítulo 37, el versículo 2 y 3. Dice así, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, y le hizo una túnica de diversos colores. Jacob tenía 12 hijos, quienes llegaron a formar las 12 tribus de Israel. O sea que el Señor tenía un propósito con todos los hijos de Jacob. Pero entre estos 12, Dios escogió a José, porque necesitaba el Señor un hombre de entre ellos para un llamado específico, para cumplir así el propósito que tenía con todo aquel pueblo. Dice la historia que José era el favorito de su padre. Jacob aquí va a representar a nuestro Padre Celestial. Y obviamente José representa a los escogidos por el Padre. Y si usted sabe que ha sido un escogido por Dios, entonces tiene que sentirse el favorito del Padre. En el libro de Juan, en el capítulo 21, verso 20, dice que Juan era el discípulo amado del Señor. Y muchas veces no comprendemos por qué será que dice esta palabra que Jesús amaba a Juan más que a sus otros discípulos. Pero si examinamos estos pasajes veremos que solo se encuentran en el Evangelio de Juan. No encontramos ninguno de estos pasajes en los otros evangelios. Y curiosamente, quien escribió el libro de Juan, pues fue Juan. Así que yo creo que él era el único que creía que era más amado por Jesús que los demás. Pero si usted lee todo este evangelio, se daría cuenta de que Juan era el que estaba siempre cerca del Señor. Dice aún una palabra que él se recostaba en su pecho. He ahí la razón por la que él sentía que era más amado que todos los demás. Si aprendemos de Juan a recostarnos en el pecho del Señor, estoy segura que nos vamos a sentir tan amados que no podríamos creer que Dios pueda amar a nadie más que a nosotros. La túnica que hizo Jacob a su hijo José no era cualquier túnica. Y no era cualquiera el que podía llevarla.
Generalmente todos los hombres de aquel tiempo usaban túnicas, pero esas túnicas eran sencillas, todas de un solo color. Podían ser color café, beige o gris. Tenían mangas cortas y no eran tampoco muy largas porque necesitaban ellos libertad en sus manos y pies para el trabajo de campo, que era el que realizaban la mayoría de los hombres de aquellos tiempos, incluyendo los hijos de Jacob. Pero la túnica de José era diferente. Primero, era de varios colores, y segundo, era larga hasta los pies, y sus mangas también eran largas. Estas túnicas solamente eran usadas por hombres que tenían mucho dinero, y también las usaban los príncipes y los reyes. Dice en el versículo 4 del 37 que los hermanos de José lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Y el que Jacob le entregara aquella túnica solo hizo que lo aborrecieran aún más, tanto que aún le deseaban la muerte, pues ellos sabían lo que aquella túnica representaba. Esta túnica, Jacob no la compró en una tienda, él la hizo con sus manos y se la entregó a José. Y esa túnica de colores representa los sueños de José. En cuanto Jacob le entregó la túnica, José empezó a soñar. Todos tenemos sueños, aún desde niños. Pero cuando empezamos a caminar con Dios, nuestros sueños cambian. Ya no soñamos con ser actores de cine o televisión, modelos, bomberos o futbolistas. Ahora soñamos con cosas que tienen que ver con Dios y su reino. Ahora algunos sueñan con ser pastores, con ser evangelistas, con poder predicar su palabra en diferentes lugares. Soñamos con ser usados por Dios en alguna forma. Esto sucede porque ya no son nuestros sueños, sino que son sueños de Dios. Desde el día en que Él nos llama, el Señor nos da sueños, nos da visión. Fue Dios quien le dio los sueños a José. Fue el Padre quien hizo la túnica de colores y se la entregó a José. A través de los sueños el Señor nos está mostrando nuestro futuro en Él. Dios le estaba mostrando a José hacia dónde lo llevaría. Ahora, cuando un padre o una madre tiene favoritismo con alguno de sus hijos, suceden dos cosas. La primera es que sus hermanos le van a odiar, le van a tener envidia. Esto sucedió con los hermanos de José. La otra es que el hijo favorito se le sube el ego, se enaltece. Esto también le sucedió a José. Él se pavoneaba con su túnica de colores delante de sus hermanos. Y ya no volvió a ir a trabajar con ellos al campo, pues su larga túnica de colores no se lo permitía. Él se quedaba en casa con su padre. Pero también de esto debemos aprender. El hombre y la mujer escogidos por Dios siempre debe procurar estar cerca de su padre. José también cometió el error de contarle los sueños que Dios le dio a sus hermanos. En el versículo 6 al 9, ahí mismo en el 37, Él les dijo, oíd ahora este sueño. Versículo 7. He aquí estábamos en el campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Sus hermanos le dijeron, ¿reinarás tú sobre nosotros? Y lo aborrecían aún más. Pero José aún les contó otro sueño. Les dijo, yo soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Aún su padre lo reprendió. Pero yo creo que lo hizo porque Jacob sabía que se estaba ganando el odio y la envidia de sus hermanos. Porque dice la palabra que luego él se quedó meditando en esto. El padre de José sabía que su hijo tenía un llamado especial. Les decía que los sueños que Dios nos da revelan nuestro futuro en Él. Pero estos sueños muchas veces son tan grandes que rebasan nuestra capacidad de entendimiento. José no podía comprender aquellos sueños, aunque sabía su significado al igual que sus hermanos,
pero no podía creer que fuera algo que pudiera pasar realmente con su vida. El que se los contara a sus hermanos refleja la inmadurez de José. Si él no lo podía comprender en su totalidad, menos aún sus hermanos, que solo veían que José se creía superior a ellos. Al seguir la historia podemos ver que Jacob envió a José a ver a sus hermanos al campo, donde estaban trabajando, quienes al verlo desde lejos conspiraron para matarle. Ahí viene el soñador, dijeron, matémosle. Mas su hermano mayor Rubén, por temor a su padre, se opuso a que lo mataran, y juntos decidieron echarlo en una cisterna, que gracias a Dios no tenía agua, porque si no se hubiese ahogado. Pero le voy a decir algo, los procesos de Dios no son para muerte, sino para preservación de vida. Pero antes de echarlo en la cisterna le quitaron su túnica. La túnica de colores de José le fue arrancada y en su lugar le fue puesta la segunda túnica. Y era una de dolor, de temor, de desesperación, de confusión y angustia. Esto debe haber sentido José en aquella cisterna. Y es lo que sentimos cuando Dios inicia un proceso y no sabemos y no entendemos qué es lo que está pasando. Y se nos presentan circunstancias tan difíciles que no sabemos cómo afrontarlas, circunstancias que se escapan a nuestro control. Nos sentimos confundidos, no sabemos qué está pasando, clamamos, suplicamos, pero parece que nadie nos escucha. José rogó a sus hermanos, pero no le escucharon. Es cuando estamos en ese pozo de desesperación del que habla el Salmo 40. Esta es la segunda túnica de José, la túnica de la cisterna. Esa túnica le enseñó a José a acercarse más a Dios. En el libro de Oseas, capítulo 5, verso 15, en la última parte del versículo dice, en su angustia me buscarán. Muchas veces necesitamos estar en angustia para buscar desesperadamente al Señor. Y Dios necesita que sus escogidos le busquen, porque solamente así Él puede mostrarnos su propósito. Después de esto, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas que iban hacia Egipto. Cuando Rubén fue a buscarlo ya no estaba, lo habían vendido. Y dijo Rubén, ¿ahora qué haremos? ¿Qué explicación le voy a dar a mi padre? Entonces mataron un cabrito y mancharon con su sangre la túnica de José y se la llevaron a Jacob, diciéndole que seguramente alguna mala bestia lo había matado. Y los madianitas llevaron a José a Egipto y lo vendieron a Potifar, quien era un oficial capitán de la guardia de Faraón, quien lo puso a trabajar en su casa. Estamos ya en el capítulo 39. La túnica de la cisterna le fue quitada a José y en su lugar le fue puesta otra, la túnica de siervo. José sirvió en la casa de Potifar. Seguramente ahí José sintió alivio. Es cuando las cosas parecen acomodarse en un poco. Aún no termina el proceso, pero ya no estamos en el pozo de la desesperación. Las circunstancias parecen haber mejorado. En la casa de Potifar, José al menos tenía comida, ropa decente y una cama donde dormir. La túnica de siervo le enseñó a José varias cosas. La primera de ellas, a servir. Es una de las primeras cosas que tenemos que aprender cuando venimos al Señor. Jesucristo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. De la misma manera el Señor espera que sus siervos sirvamos a los demás. Otra cosa que le enseñó a José, la túnica de siervo, fue a reconocer y obedecer su autoridad. En este caso era Potifar. Como siervos de Dios debemos aprender a reconocer y obedecer nuestras autoridades. La tercera cosa que le enseñó esta túnica a José fue a estar contento con lo poco. En su casa José lo tenía todo. A él le servían. Jacob era rico,
No tenía ninguna necesidad. Él lo tenía todo, incluyendo una túnica de colores, muy cara. Ahora José solo tenía lo básico y tenía que trabajar por ello. En el libro de Filipenses 4:12, el apóstol Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El Señor tiene que enseñar a sus siervos a estar contentos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. En Lucas 16:10 dice que el que es fiel en lo muy poco, también lo será en lo más. José aprendió a estar en esta etapa, a estar contento con lo que tenía, pero también aprendió a ser un buen administrador de lo poco que tenía, porque en la escasez Dios nos enseña y aprendemos a administrar. Era necesario que José aprendiera a administrar, porque Dios lo iba a llevar a administrar en lo poco, porque el Señor lo iba a llevar a lo mucho. En este tiempo de servicio de José, dice la historia que la mujer de Potifar se enamoró de José y lo incitaba a que se acostara con ella. Pero José la rechazó, diciéndole que no iba a traicionar la confianza que había depositado en él Potifar y que mucho menos iba a pecar contra Dios. Siendo José un hombre joven, y seguramente esta mujer era una mujer muy bella, tuvo que ser muy valiente para soportar la tentación. Tuvo que estar muy cerca de Dios. En algún momento del proceso en nuestra vida, y especialmente en la etapa cuando estamos sirviendo al Señor, vamos a ser tentados en el área más débil. Vamos a ser tentados por nuestro enemigo. Y si como José soportamos la tentación y no caemos, esas áreas serán fortalecidas por Dios. Escrito está en su palabra: bienaventurado el hombre que resiste la tentación. José huyó de esa mujer y ella se quedó con la túnica de siervo en sus manos, con la cual acusó a José de intentar abusar de ella, por lo que le enviaron a prisión. La túnica de siervo le fue quitada y en su lugar le fue puesta otra túnica. Y de esta túnica y de las otras vamos a estar hablando el día de mañana. Y ahora solamente los bendigo en el nombre de Jesús y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que por las personas que están escuchando este mensaje, y especialmente si sean personas, Padre, que están siendo procesadas en alguna forma, te rogamos ahora, Señor, que que les des fortaleza y capacidad, Señor, para poder soportar el proceso, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.